Me cuesta trabajo, realmente yo tengo este video, inclusive lo he visto N veces y lo sigo viendo, y todavía me parece que en algún momento mezclan 2 conceptos arbitrariamente y de ahí en adelante quedan resembrados, que es el concepto de orden y el concepto de entropía. Ahorita me fijé que realmente hay una idea, que no lo había notado antes en las veces que lo he visto, es que habla de entropía baja, de baja entropía. Nosotros siempre hablamos de entropía, pero realmente de entropía y de negaentropía. Sobre todo después de Shannon, nosotros hablamos de la negación de la entropía. Pero esa la negación es por otra razón matemática de que las probabilidades de un número entre 0 y 1 es negativo. Entonces, para trabajar con un número positivo le pones el negativo. Y por eso entonces ya. Pero realmente la idea es el concepto de orden. El concepto de orden. Es lo que me preocupa, que el concepto de orden lo meten allí, asociado con el concepto de entropía, y creo que son 2 conceptos distintos, distintos. Por ejemplo, para mí está claro desde el punto de vista de Shannon, y yo que estoy seguro que en eso Emiro estará de acuerdo conmigo, y que en cierta forma algunos términos que él ha usado están asociados para Shannon. La máxima entropía es cuando todas las probabilidades son iguales. ¿Okay? O sea, cuando eh, is more likely, ellos usan el término is more likely, quiere decir que es un Son estado en el uniformes. cual Es ¿ah? una distribución uniforme. Una distribución uniforme, correcto. Es decir, que en realidad la entropía está asociada con la uniformidad y no con el caos. ¿Me explico? Correcto. Entonces, por eso ahí es donde surge el conflicto, que realmente la asocian con el caos, pero realmente las ecuaciones que te dan después de Boltzmann y con Shannon es que es uniformidad, o sea, lo más uniforme. De hecho, cuando realmente es totalmente uniforme, no hay gradientes. Y al no ver gradientes, la ley universal es ir hacia la uniformidad, porque realmente es la diferencia. La naturaleza lo que hace es tratar de emparejar las diferencias. ¿Te das cuenta? Esa es la ley natural. Entonces, por eso es que todo tiende hacia la uniformidad, como lo acaba de decir Mir. Y ese es el nivel de máxima entropía. Entonces, por eso la tendencia hacia la máxima entropía es porque todo es uniforme. El problema, y eso lo entiendo clarísimo, y matemáticamente eso tiene una explicación perfecta. Lo que no me termina de cuadrar es cuando meten el orden, porque para mí cuando es uniforme quiere decir que es el máximo orden. Todo está perfecto, todo está en su condición ideal. Entonces, cuando no esté la condición ideal es cuando todo tiende a ir hacia esa condición ideal. Ese es el punto que no me cuadra a mí. Miro. Bueno, perdón, una pregunta que yo tengo de repente, uno sabe, en el video, algo que él menciona es que la energía que recibimos del sol es más útil, o sea, dice, son pocos fotones con mucha energía y Ajá. cuando la Tierra, se dice emite radiación, emite, son muchos fotones con poca energía. Pero el concepto de útil, a mí me parece como, o sea, eso no es algo que depende o sea, Exacto. qué Eh, significa eh, útil? ¿No es algo que es a depende donde de vamos. nosotros? O sea, Es que realmente hay un no lo concepto, pero entiendo, no lo entiendo eh, bien. Si hay me un concepto. permites, bueno, Dale, ajá. dale, miro. Ahí el concepto de utilidad se refiere a la capacidad de hacer trabajo. Es Claro, exacto. un concepto Eso es físico. verdad. No tiene nada que ver con nosotros Ok, los humanos. nosotros, Pero ay, 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 ay. Eh, la capacidad de trabajo está Exacto. en función del gradiente. La energía que viene del sol tiene mucha capacidad para hacer trabajo. Ellos la llaman una energía útil. De baja entropía. A ver, los físicos le dan otro nombre, pero no recuerdo ahorita. Ahorita lo busco y lo encuentro. Mientras que cuando ya la energía escapa del sol, de la Tierra, que ha sido utilizada, es fundamentalmente energía calórica que ya no sirve para hacer más trabajo en ese sentido. ¿De Pero acuerdo? no Ya decían, o sea, perdón, la definición de energía que me dieron, me acuerdo, en bachillerato, al comienzo de la universidad, no era la capacidad de hacer trabajo, precisamente. no, porque está la energía No. potencial, está la energía, ¿cómo se llama? Sí, sí, Eh, la cinética, la cinética, cinética y la están otras térmica, está la energías. eléctrica, la química, Está la energía oscura, que está la ahora energía existe. oscura. Eso Sí, no sí, es hay muchas formas de exactamente así. energía. Sí.
Mira, a mí me dieron un premio que era A el premio mí, Andrés la Bello. definición, si me disculpas, Dale, dale, dale. con Einstein, energía y masa son equivalentes. ¿Ok? Con Einstein. E igual mc cuadrado. Right? Entonces, pero eso se refiere a la energía de un cuerpo estático, que es lo que la gente a veces Ajá, correcto. no visualiza. Dicen, no, que Einstein dijo, ya va, ya va. Eso que dijo Einstein es absolutamente cierto. Esa es realmente toda la energía potencial que tiene un objeto. Lo que está diciendo Einstein es que la energía que tiene un objeto es proporcional a su masa y la constante de proporcionalidad es la velocidad de la luz al cuadrado. Que por cierto, no es, de acuerdo con lo que yo he leído, no es la velocidad de la luz al cuadrado por alguna relación con cosas de la teoría física de la luz, sino que bueno, ese fue el número, qué carajo. Ok, pero no es, según entiendo, no es que se deriva de la teoría que tiene que tener algo que ver con la luz propiamente dicha. Ok, pero esa es Pero tiene una, algo que ver con la fórmula de la energía cinética. no, Claro, claro. Tiene pero que no ver. con la, esto es energía Tiene potente, que esta ver. es la Lo que pasa es que energía, realmente cuando se mete el sistema te da una serie. Y en claro, esa serie, como es cuadrática, se van disminuyendo. Entonces, cuando realmente la velocidad se reduce, los términos de esa serie se hacen prácticamente cero y entonces queda igual a mc cuadrado. Pero m no es igual a mc cuadrado en términos generales. Cuando la velocidad es cero, sí. sí, Pero cuando la cuando la velocidad no es velocidad es cero, cero, entonces da una serie. da una serie, así es. Pero volviendo a tu tema de tu pregunta, entonces, a lo que se refieren, y esto es muy importante, yo creo que es muy importante porque, bueno, eso lo extiende bastante Sim Carroll y también el otro en uno de los videos que yo les mandé, ¿ok? En algún momento se detiene bastante a analizar este tema Brian Greene. de la ¿Te, energía útil, te ¿ok? refieres a Brian Greene? No, a Carroll, creo que es el de Carroll, el de John Sean Carroll Carroll. es uno y el otro es Brian Greene también. Sí, Brian Greene uno es habla de Brian eso. Greene, yo le mandé dos, los dos son muy buenos, los dos son Sí, distintos. no, mandaste tres. También mandaste uno de Carlos Robelli. Ah, y mandé el de Carlo Rovelli, solo que El el amigo de Carlos Carlo Rovelli. Rovelli, lo mandé sobre todo porque yo sé que Jorge es un fanático de él, pero el amigo Carlo Rovelli se concentra más en el tema del Arrow of Time, o sea, la discusión de él y también en un tema bien interesante que es cómo interpretar, o sea, cómo llevar el tema de la entropía al nivel cuántico. ¿Ok? Recuérdate que Ajá. Carlos Rovelli es el padre prácticamente De la, o el promotor principal Quantum Gravity. de Quantum Gravity en este momento. Él es el principal promotor de esa idea. No digamos que el inventor, pero sí es el principal promotor Sí. de esa idea de Quantum Gravity. Entonces, a él le interesa mucho entender qué significa the arrow of time cuando tú estás en el quantum realm, en el universo cuántico, en el mundo cuántico. Entonces, por eso también se los envía, porque, bueno, es interesante. Pero los tres discuten el tema del Arrow of Time, porque ese es un tema que es muy importante para la física. ¿Por qué? Porque todas las, a ustedes que creen que la matemática no es creada por el hombre, sino que él la descubre, la matemática que nosotros usamos para explicar el universo obviamente tiene un grave problema. Y el grave problema que tiene es que es time reversible. Pero eso es un problema. No, sí es un problema. ¿Por qué? Porque el universo no es time reversible. O doesn't look like that. O no parece ser time reversible. Pero nuestra matemática, la relatividad, la newtoniana, toda ella es time reversible. La cuántica no tanto. Mira qué interesante. La cuántica no tanto, pero yo no sé tanta eh, física cuántica como para dar una opinión. La he estudiado mucho menos, de verdad. Quiero aprender, pero no he tenido tiempo de ponerme a estudiarla, ¿no? Pero este, las otras son todas tan reversible. El tiempo no está en las ecuaciones de una manera que implique una dirección. Entonces tú lo puedes ver, tú puedes agarrar y tú tiraste la pelota de béisbol
y en teoría la pelota de béisbol, si se devuelve por la misma curva. Lo que para mí siempre ha sido inexplicable, porque yo tiré la pelota de béisbol y usé una energía inicial para tirar la pelota de béisbol, pero después la coño madre se va a devolver sola así por la misma trayectoria sin una, ¿verdad? Pero sí, teóricamente eso es absolutamente posible. Y eso, pues, eso, para mí lo que quiere Excepto por la segunda ley de la termodinámica, ¿o no? no, bueno, si tú usas nada más la física newtoniana no Ok. usa la ley de la No, termodinámica. no, no, claro, claro. Y que de hecho, Sola- hace poco leí en un libro que criticaba que a veces se simplificaba, creo que decía la historiografía de la física, pero bueno, lo que entiendo es que mucha gente simplifica la historia de la física como newtoniana, Einstein y cuántica, cuando en realidad lo de la termodinámica, y bueno, y me he pasado la semana viendo videos del tema, o sea, es súper importante y o sea, crearon el concepto de energía. Eh, eh, Sí, eh, 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 Porque la primera ley de termodinámica es el principio de conservación de la energía. Y a mí me ha parecido muy bonita esa historia. sí, De hecho, no sé, bueno, un par de videos que tengo es sobre la historia de cómo se le ocurrió el concepto de entropía a Clausius y sobre la historia de la ecuación de Boltzmann, quien parece que no fue Boltzmann el que la escribió, fue Max Planck. bueno, Son, eso no lo sé, pero lo que sí te puedo decir es que el mérito de Boltzmann es el haberle quitado, o sea, el haber generalizado el concepto de entropía y llevarlo al nivel atómico, ¿ok? Es eso precisamente. Y el haber transformado el concepto en un concepto probabilístico, si tú quieres, al meter sí, el sí. tema de todos los órdenes, aunque él no lo Aun- planteó, Aunque no fue solo, él no bueno, lo planteó así. él junto con Maxwell, ¿no? O sea, Sí, sí, claro, él junto con más. que le llaman la distribución Maxwell-Boltzmann. Eh, bueno, les decía, hay un par de videos, así que cuentan la historia. Bueno, la historia de la aparición del concepto de la energía me parece fascinante, pero bueno, hoy está entropía. Y luego hay otros de videos, bueno, de, por ejemplo, eh, eh, los motores. Bueno, por cierto, ese es un caso en que me parece que la tecnología motivó la ciencia, o sea, como que la aparición, la revolución industrial con los motores de vapor, o sea, primero apareció esa tecnología y después se pusieron a analizar y de ahí surgió la ciencia, o sea, la termodinámica, o sea, no, muchas veces uno piensa que la ciencia va adelante y después se encuentran aplicaciones. Este es un caso que me parece muy interesante en que la tecnología que apareció, que se hizo popular, bueno, con la revolución industrial, motivó a los estudios de, bueno, de Carnot y de Joule. Y Joule tenía su fábrica de cerveza. Es bien interesante también la historia de él. Duro. Él no era un académico. Él tenía en su Era un bodega, borracho, en era un su bodega, borracho. no, en su bodega tenía, bueno, no sé si vieron, mandé un documental con la historia, bueno, que se enfocaba mucho en la historia del frío, bueno, incluso describía cómo había la industria de venta de hielo. Ahí, viendo ese documental me enteré que vendían hielo de Nueva Inglaterra, exportaban hielo de lagos a muchas partes del mundo, al Caribe, a China, India. Estamos hablando de hace 200 años, ¿no? Y después encontraron manera de hacer hielo artificial. Y entonces esa industria se acabó. Pero el que hizo esa industria, uno de los primeros, se volvió uno de los primeros millonarios de Estados Unidos. Bueno, en fin. Entonces, hay Mira, videos. si me permites un Ah, por segundo, ¿no? favor, termina, mira, disculpa. No, no, si no es terminar, es un segundo. No, o no, es mentira, no es un segundo, pero es un momento. Fíjate, una cosa importante, y esto lo estoy viendo en uno de los libros de eh, este, del video que les envié, del primer video,
es el libro ya va, déjame decirte cómo se llama, From Eternity to Here, de Sean Carroll. ¿Ok? Ya, Que él es el que hace un juego de palabras con lo de la película sí, From Here exacto. to De Eternity. aquí a la eternidad. Ajá. Ajá. Entonces, él explica en el libro que cuando Boltzmann empieza a trabajar el problema, o sea, el problema es que él decía, bueno, no es cierto, él dice, bueno, la entropía tiene que ser aditiva, él resolvió ese peo metiendo el logaritmo allí, Ujú. luego eh, él no estaba de acuerdo con la idea de que la entropía significaba que, o sea, lo que decían los tipos de la termodinámica, que era que la entropía siempre iba a aumentar. Y él no estaba de acuerdo con eso. Y como él no estaba de acuerdo con eso, es precisamente cuando él se puso a investigar y a llevar el problema más al nivel molecular, ¿no? Y es cuando introduce la idea de orden, que no es de orden realmente. La palabra orden, como dice este, eh, Jorge, no es adecuada en este sentido, porque no es un problema de caos o de orden. Llamarlo caos o llamarlo orden, por lo menos en español, le da una connotación que no es lo que quiere decir. De lo que él quería hablar era de verosimilitud. Y de hecho la palabra que él usaba en alemán es muy parecida a verosimilitud. O sea, ¿cuál era la composición más verosímil de la materia? Entonces, en particular, cuando él define su concepto de entropía, él decía que un sistema tiene la misma entropía, o sea, tú dices que unas cosas tienen la misma entropía si los arreglos moleculares o atómicos o lo que sea Lo que no llaman los cambian, microestados. exacto, los microestados no alteran los macroestados. ¿Ok? Si los microestados no alteran los macroestados, la entropía es la misma. Esa era la idea inherente en el concepto de entropía de Maxwell. ¿Ok? Eh, yo De Boltzmann. de Dice. Boltzmann, perdón. De Boltzmann, pero de Boltzmann fundamentalmente. ¿Ok? Ahora, ahí más bien creo que puede entrar Jorge a explicarlo, pero eso no es lo mismo que hace Shannon. Ah, bueno, ya, el tema de Shannon, yo propongo de repente que lo dejemos para otra sesión, porque ya, ¿Ok? si Porque quieren, ese hacemos. concepto, el concepto de entropía que propone Shannon está inspirado en el de Boltzmann, pero era, según yo entiendo, pero Jorge es el que sabe de eso, era más bien orientado a otro tipo de problemas. Sin embargo, los físicos han adoptado mucho ese concepto de entropía también, porque se puede adaptar. Esto es lo interesante de la ciencia. Tú propones, no sé, una idea, llegó a Arquímedes y propuso el cálculo infinitesimal, realmente fue Arquímedes quien lo propuso hace miles de años, y después la gente va tomando esa idea y la va transformando, y Newton la transforma en un cálculo especial, y Leibniz también, y etcétera, etcétera. Pero básicamente es la misma idea. Eso era lo que quería. Sí. Bueno, Jorge, si quieres, vuelve a contar la anécdota ¿De quién? que contaste al principio de Boy Neumann y Shannon. No, no, el tema, un momentico, déjame ver si consigo algo aquí, un segundito, un segundito, y entonces les presento algo, ¿ok? Les presento algo que está incompleto, pero a lo mejor les va a gustar, creo yo que les va a gustar. Ya, un segundito. Historia del pensamiento. Ajá. Ahí está, historia de la ciencia. Historia de la ciencia, historia de la física. Ajá. Ok. ¿Puedo presentar? Sí, vale, por favor. Sí, 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 deberías poder Si te deja compartirla. Gustavo. No, vale, sí puedes. Da- Aquí tengo yo en historia de la cuántica, historia de la quantum. Yo estoy aquí trabajando en esto. Esto es algo en desarrollo, ¿ok?
que es algo de lo que le gusta a Miro. A Miro he visto algunas cosas, pero este creo que no lo han visto. Pero realmente, aquí está. Wow. ¿Ven? Aquí están las... O sea, este es una herramienta que es muy simple, muy elemental, que lo que hace es que hacer dibujitos, pero de acuerdo, inclusive, déjeme enseñarle Mapa mental. Eso es un mapa mental. Sí, pero lo que pasa es que este es un mapa mental. Déjeme enseñarles la verdad de la cosa, ¿ok? Porque pareciera que yo hago mucho trabajo, pero eso es mentira. Yo no hago ese trabajo. Ese trabajo lo hace GraphViz. El trabajo que hago yo, el trabajo mío es este, ¿ves? Esto sí es mío. Esto es un archivo de texto, ¿ok? Archivo de texto, aquí están todas las cosas. Entonces, cada uno, lo que hago es, aquí está, Isaac Newton. Entonces, Isaac Newton, aquí pongo el nombre de Isaac Newton, en qué año tal, y entonces aquí pongo Newton 1 y aquí pongo entonces la vinculación. Esto va con esto y con esto y con esto. Entonces, ¿qué hago? Bueno, estas cosas, él a esto le da una cuestión y después le enlaza esto y hace el dibujito, ¿ok? Entonces, yo no Esa trabajo con aplicación grafos. se llama Graphics. Graph, como Como sería G-R-A, Graph. como PH. con PH, exacta. VIZ, V-I-Z, V-I-Z, visualización de Graphics. gráficos. GraphViz, ese fue un producto que desarrollaron hace muchos años la Bell Telephone para hacer los mapas de las redes telefónicas. ¿Te das cuenta? Ok. Este es mi trabajo, este es mi verdadero trabajo, ¿ok? Tener la paciencia y sobre todo el formato es mío. Yo hice este formato para que las cosas vieran así. Entonces, con ese formato, yo lo aplico para cualquier cosa. Entonces, aquí están las redes, ¿ves? Aquí están básicamente las redes. Bueno, este es lo que hago yo, pero esto es lo que sale. Aquí es lo que sale. Entonces, aquí tienes, vamos a ver a lo que nos estamos hablando. Aquí está el señor Joule. Aquí está el señor Joule. Aquí está el señor Helmholtz. Aquí está Clausius. Aquí está Kelvin. Aquí está Maxwell. El color es porque este es del área de electricidad y este es del área de termodinámica. ¿Ok? Entonces yo le pongo así, cuando hay gente que es eléctrico, pero hace un trabajo que es útil para lo otro, entonces yo le cambio los colores y juego con los colores. ¿Ok? Aquí está Gibbs, que este es de Connecticut, este era de Yale. Este creo que fue creo que fue el primer PhD que se produjo en Estados Unidos. O el quinto PhD que se produjo en Estados Unidos y el primero en ingeniería. Eso es lo que dice ¿cómo que se llama? Wikipedia. Entonces aquí Bueno, está. Gibbs es uno de los nombres importantes en el tema del tiempo. Lo bueno es que fíjate tú, esto yo hago aparte, lo hago por allá y el sistema lo pone acá. ¿Qué sale aquí? Sale aquí, claro, lo que pasa es que todo esto tiene un punto de referencia. Un punto de referencia que es lo primerito que ustedes vieron, y es el grafo del tiempo. ¿Okay? Vamos a ponerlo, ahí está. Lo que tengo yo es el grafo del tiempo, que es esto que está acá. Esto lleva Claro, mucho trabajo, o sea, me no estoy imagino. diciendo que esto es gratis, no es gratis, pero aquí está, ¿ves? Esto, que este es el grafo de tiempo. Esto es lo que le da el orden. 1473 va antes de 1540. Yo no lo pongo por año porque sería demasiado grande. Entonces yo lo pongo por eventos. O sea, lo que tengo aquí es una secuencia de eventos en el tiempo. Esta es mi línea de tiempo. Esta es mi línea de tiempo en eventos. Y luego yo a cada uno lo que hago es que lo cuelgo. ¿Ves? Cuando dice rank same 1543, quiere decir que en el gráfico me produzca en el mismo nivel donde yo pongo 1543, ponga a N Copernicus 73. Y N Copernicus 73 tiene la descripción de que es Nicolás, una cajita que es un box que dice Nicolás Copérnico, que nació en Turín y que está de Polonia y no sé qué está. Aquí está la descripción. ¿Ok? Esto todo es mío. Esto es. El gráfico lo que hace es que me produce tiene un lenguaje muy limitado de gráficos. Bueno, es Que me permite hacer eso. entre paréntesis, oye, mucho trabajo. Bueno, esto es Muchísimo, trabajo. sí. Esto es trabajo, ¿no? O sea, yo no absorbo el Porque no es solo trabajo. el trabajo, no es solo o sea, digamos,
No me refiero nada más al trabajo de graficarlo, el esfuerzo. Me refiero al trabajo de que ver el orden también, El entender el trabajo, orden vamos de a las decir, ideas, el ubicarlas. gráfico, yo no tengo ningún, no me den a mí ningún crédito por el dibujo, porque eso es Claro, automático, ¿ok? el crédito es este, El crédito mío es haber tomado las cosas que están en el dibujo y la forma como se dibuja, ¿ok? claro. Pero uso la herramienta para que se haga el dibujo, pero en la herramienta no está todo esto. Entonces aquí está el tema del gráfico y lo que me interesa a mí es que en este gráfico tú vas poniendo, perdón, en el gráfico, por razones de gráfico, fíjate lo que hago yo. En el gráfico yo pongo solamente cada persona, perdón, la persona. Entonces aquí Otto Van Guericke, por ejemplo, Lippershey, aquí está Lippershey. ¿Ok? Entonces está Lippershey, cuando nace, cuando muere y qué hizo, fabricación del telescopio. ¿Ok? Y entonces todo eso es lo que tengo de Lippershey. Pero Otto Van Guericke, y así van los demás. Por aquí está Newton, aquí está Jacques Bernoulli. ¿Ok? Pero así, bueno, punto. Y luego, entonces aquí al final, después yo pongo aquí el slash asterisk, que es como en caso de C, quiere decir que no dibujé esto. ¿Por qué? Porque si dibuja esto, entonces se vuelve muy complicado. Entonces yo aquí lo que tengo son solamente es los nombres de la persona y su vida. Y cuando yo quiero ver la interacción, yo le quito aquí el comentario, quito esto aquí es slash asterisk, le quito este slash asterisk acá, lo borro, ¿verdad? Lo borro aquí. ¿Y qué? ¿Y de dónde queda aquí borrado? Borrado, bueno, ajá, aquí. ¿Te das cuenta? Yo le borro aquí, entonces queda lo mismo, pero digo compile, y entonces me sale algo, pero es mucho más enrollado. Vamos a verlo. Pero es mucho más enrollado, pero salen todas las interacciones. O sea, cómo se vincula el uno con lo otro. ¿Es? Fulano y Qué tal bueno. hizo tal cosa, pero entonces eso tuvo implicación con el otro. Y aquí yo voy construyendo mi mapa de historia de las ideas. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, está Coulomb, que hizo con Coulomb y tal. Lo que pasa es que termina siendo difícil y el otro es más lineal, ¿ves? Pero por eso yo separo la parte de la interacción, la comento, y cuando la comento, entonces no sale en el gráfico. Entonces solamente salen el cronograma. Pero cuando yo le pongo la parte de la interacción, puedo estudiar la influencia. Entonces aquí está Volta. Entonces Volta inventa la batería, pero esa batería la toma Watson acá, que dice que demostró que la electricidad era producida por fricción de la misma que producida por la pila voltaica. Y aquí entonces pongo de Nicholson, trabaja con Carlisle y no sé qué historia aquí, y así. Y luego le voy poniendo los colores dependiendo de qué área está trabajando. Uno es electricidad y el otro es química, y aquí va surgiendo el tema de la electroquímica y demás eso, ¿no? Y así voy, Mira, aquí está Ampere, por Jorge, ejemplo. Jorge, Ajá, para que lo incorpores en tu gráfico, Sean Carroll tiene, en ese libro hay muchas cosas, hay muchos capítulos, pero hay un capítulo que se llama Entropía y Desorden, ¿ok? ajá, ese me Ese interesa. Ajá, capítulo, él dice que the Great Insight, o sea, la gran visión de los pioneros de la energía cinética, y entonces da los siguientes nombres. Daniel Bernoulli en ajá, Suiza, ajá, Rudolf Klaus in ajá, Germany, James ajá, Clerk Maxwell and William Thomson in Great Britain, Ludwig ajá, Boltzmann in Austria, and ajá. Josiah Willard Gibbs in the United States. Que En yo United entiendo, States. entonces ellos, para él dice, estos, entre todos ellos, tienen el mérito de haber entendido líquidos y gases de la misma manera que entendemos la arena, dice él, como una colección de very tiny pieces with persistent identities. ¿Ok? Exacto. Entonces él dice, bueno, ¿y por qué eso es importante? Luego va para allá y de ahí también salen los conceptos de emergencia, etcétera. Si tú no tienes por qué tratar todas las propiedades de las cosas a un nivel de partícula, es muy difícil, pero cuando tú lo tratas como una propiedad emergente, como por ejemplo como un fluido, entonces como un fluido puedes tratar el agua, como un fluido puedes tratar los gases, como un fluido puedes tratar muchas cosas, y ya lo que estás haciendo es olvidándote, o sea, agarrando en términos boltznianos, este, una, una macro
un macro arrangement, un macro arreglo, y olvidándote ya del micro arreglo, y ese macro arreglo es válido mientras los micro arreglos, que pueden ser muchos ahí que se están moviendo, si esos micro arreglos no producen una transformación fundamental, él sigue siendo el otro macro arreglo y la entropía es la misma. Entonces, por ejemplo, un cambio importante, que el agua pase de estado líquido a estado sólido. En ese caso, los microarreglos cambian, Ujú. ¿verdad? Y se produce un nuevo estado del mismo objeto y ya no lo puedes estudiar como un fluido cuando ya es sólida. ¿De acuerdo? Sí, algo que Entonces, pasaba en ese entonces es que, bueno, y en algunos de los documentales que he visto, comentan que Boltzmann se deprimía mucho. Bueno, Boltzmann se suicidó, ¿no? Eh, eh, Se suicidó, pero parece había, por una depresión. pero había mucha resistencia por parte de muchos científicos a la idea de las moléculas sí, de las Ah, de los moléculas y átomos, del de los o sea, átomo. átomos, de los eso átomos. no eso no estaba aceptado No, no No estaba estaba aceptado. en el siglo no, XIX. O sea, había no. quienes lo proponían. O sea, tú estabas hablando de la teoría cinética de los gases, ¿no? Pero había mucha resistencia. Ahora, también es interesante para mí que Carnot, cuando eh, hizo su libro, él lo hizo aceptando la teoría, ¿cómo se dice? Caloric, que Lavoisier, en uno de los documentales, uno de los videos que mandé, comentaban que Lavoisier, el padre de la química, em, pensaba, cuando listó sus elementos, tenía el caloric como uno de ellos. O sea, él pensaba que Sí. el calor era un elemento. Y Ujú. Sadi Carnot, bueno, aquí, formuló, o sea, su análisis de los motores de vapor con, eh, basado en esa teoría. Y, bueno, puedes dejar de compartir, Jorge. No, ya, no, Bueno, te no, hago hola nuevo. déjame presentar la final, Ah, que ah, es ah, la parte de Shannon, que fue lo que me ah, preguntaron. Sí, era lo que queríamos, sí. bueno, perdón, pero en Exacto. esa parte tenía curiosidad en la que mostraste antes, porque ¿Ah? hay unas relaciones que en uno de los documentales que vi mencionan interesantes. Por ejemplo, mencionaban que esta teoría de Lavoisier, la teoría caloric theory, se dice en inglés, déjame ver cómo se dice en castellano, teoría calórica, que pensaba que el calor era un fluido. Eh, Ah, la em, la teoría calórica, que el que tumbó esa teoría fue uno, bueno, no me acuerdo su nombre original, pero se llamaba Conde Montfort, Montfort, que, que bueno, en uno de los documentales que mandé comentan, o sea, así como un poco chismoso, algo curioso. Bueno, a Lavoisier lo guillotinaron, ¿no? Durante la Revolución sí. Francesa. Pero la esposa de la viuda de él terminó casándose con este conde, bueno, que o sea, era uno de Estados Unidos que había sido espía para los británicos y terminó teniendo ese título de conde. Entonces dicen, el que se casó con él, se casó con la viuda del que hizo la teoría que él destruyó, porque él, con unos experimentos con cañones, mostró que no podía ser un fluido, porque con el movimiento de los cañones podía conseguir tanto, hervir tanta agua, conseguir tanto calor como fuera. Y no o sea, que era algo que tenía que ver con el movimiento y no era un fluido, no era un elemento. Pero que la teoría de este Montfort, estoy tratando de encontrar el nombre de ese señor, Louis Mumford. Louis Mumford. Count, ah, a ver, Count Rumford, perdón, Count Rumford, Rumford. que su nombre original era Benjamin Thompson, Count Rumford, que por cierto, y en el documental lo que menciona, bueno, que él fue uno de los fundadores del Royal Institution, y, y luego en el documental entonces mencionan, y ahí Michael Faraday hizo unos experimentos que también para mí fue una sorpresa, que Michael Faraday hizo unos experimentos que eran como precursores de los sistemas de refrigeración con chlorine y no sé qué. No sabía que Faraday había hecho cosas que tenían que ver
con refrigeración. Y que acá Faraday había especulado, de repente esto podría tener aplicación comercial, pero como a él no le interesaba, no le hice nada. Ese es en el documental, el primero que mandé. Pero déjame, Bueno, déjame dale, enseñar dale. y ya. Fíjate tú, aquí viene, esta es la parte de cuántica, donde está Schiller, está Pauli, Heisenberg, Dirac, von Neumann. Entonces, Turing, fíjate tú, Turing, Hamming trabaja en codificación. Aquí está Shannon, aquí está Fano, aquí está Feynman, aquí está Hoffman, que todos estos trabajan en teoría de codificación. Y estos son los que están ahorita, bueno, ya murió también, Landauer, que estos son los que están trabajando con compuertas lógicas reversibles, para que realmente no aumenten la entropía. Y de al no aumentar la entropía, entonces sencillamente no produce calor y eso permite que haya computación más, los Eficiente. circuitos integrados no se enfrían menos, vamos a decir. Y la gente que está trabajando en eso son seguidores de Landauer, fundamentalmente Appen, Bennett y David Deutsch, que este es uno de los que está trabajando totalmente en el mundo de la computación cuántica. Y Toffoli. Básicamente los circuitos de Toffoli o Toffoli son los que están ahorita siendo usados para trabajar con, y estos son reversibles. Es decir, este es un AND que lo que pasa es que lo que esta gente llegó, lo que Bennett, creo que uno de estos descubrió, creo que fue Landauer, descubrió que cuando tú haces un AND, se pierde información y al perder información se genera calor. Y entonces, claro, lo que desarrollaron fue los circuitos AND que sean reversibles. Al ser reversibles no se pierde información porque tú puedes revertir y entonces se produce menos calor, se genera menos entropía. ¿Te das cuenta? Y entonces eso se está utilizando. O sea, son cosas concretísimas que se están utilizando en este momento en el área de la computación de alto desempeño, sobre todo vinculado con la idea de aplicarlo a la computación cuántica también, pero también se está aplicando a la computación de circuitos. Pero, ¿qué pasó? ¿Dónde está Shannon? Shannon fue precedido, las ideas de Shannon, que está aquí, Shannon tomó las ideas de un señor que está aquí, que es anterior, que se llama, aquí está Wiener, aquí está Wiener, Nyquist. El desarrollo fue el sistema de Nyquist y Hartley. Hartley fue el que desarrolló las ideas de Shannon, solamente que lo hizo con el sistema decimal. Shannon lo hizo con el sistema binario y la lógica. Pero de hecho, las primeras medidas de información era con Hartley. Este fue el primero. Y Hartley tomó las ideas de este señor que está aquí, que se llama, Rumford, no, Rutherford. Está Boltzmann, ¿ves? Aquí está Boltzmann. Boltzmann fue en 1866 y este señor, bueno, aquí no tengo, nuevamente te digo que esto está en construcción porque fíjense que aquí no tengo la estructura de interacciones todavía, que es lo que quiero hacer. Quiero ir y desarrollar el mapa realmente. Lo que pasa es que la primera parte es poner las vidas, las biografías de cada uno y una vez que tenga la biografía, después empiezo a ver la interacción entre sus o producción de sus obras. Ok, ya, dejo de compartir. Tremendo trabajo. Sí, Mira, Jorge. antes de que te dispares el video, solamente para volver al tema de usefulness, de utilidad de la energía. Y de nuevo, esto no son mis palabras, esto es lo que los físicos, particularmente en ese libro que te gusta, el de From Eternity to Here, en el capítulo sobre order y disorder, que aclara mucho el tema de que uno no debería estar hablando tanto de desorden o de orden o de caos, sino de configuraciones. Entonces, él dice, ¿verdad? Y él da un buen ejemplo, a mí me gusta el ejemplo, él dice, mira, cuando tú sales de la ducha y tú te empiezas a secar con una toalla, y a medida que la toalla tú le vas transfiriendo el agua, ella llega un momento cuando la toalla ya tiene totalmente y uniformemente repartida el agua, ya no sirve para un carajo, ya no te sirve para secar, ya la toalla perdió toda su capacidad de secar, porque ya se saturó de agua por todas partes y coño, ya se repartió uniformemente el agua en la toalla. En ese Eso me momento, encanta. en ese momento te jodiste. Entonces él dice, Pero no dejó de ser toalla. no dejó de ser toalla, por supuesto.
Entonces, él dice, cuando la energía que ellos llaman, pues energy, cuando la energía está Se eh, moja. Cuando la energía se distribuida, moja. sí, cuando la energía está distribuida, arrange, arreglada, en un estado de baja configuración, ella puede ser utilizada, transformada y manipulada para hacer trabajo útil. Por ejemplo, él dice, coño, hacer que un vehículo ande. ¿Okay? Pero la misma cantidad de energía, cuando ya se encuentra en equilibrio, ya es completely useless. Ya no sirve Porque no hay gradiente. absolutamente para nada. No hay Ya no es, gradiente. ya no tiene utilidad para hacer trabajo. Entonces, él dice, por lo tanto, la entropía también es una medida de la utilidad de una configuración de la energía. Of the use, así lo estoy traduciendo, ¿no? Es lo que dice entropy measures the uselessness, la falta de utilidad, Exactamente. No es la utilidad, es sino la la useless, inutilidad. la La inutilidad inutilidad. de una configuración de energía. Correcto. Ujú. Entonces, eso Es se la lo inutilidad. Eso me gusta, eso también, me gusta. ¿no? Y se los quería mencionar porque, bueno, por la preocupación de Gustavo con respecto a la frase del video. Gracias, ¿Okay? Emilio. Gracias. O no me des gracias porque a lo mejor por mi culpa no ha podido mostrar el video. No, 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 no pasa nada. La verdad, podemos ver los videos por nuestra cuenta. Ok. Bueno, les voy a mostrar en mi pantalla. eh, bueno, para aclarar, eh, estos son los dos videos que yo mandé. Bueno, la verdad, el primero que mandé fue este. Este es el documental que digo que tiene la historia, bueno, el que comenté ahora. Estos son los tres que mandó Emiro y que ha mencionado. Y bueno, eh, entonces, bueno, yo propongo ver este que dice la historia de la ecuación de entropía de Boltzmann.